¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, el podcast semanal donde repasamos todas las noticias del multiverso eurovisivo, que claro, estamos en momento álgido de preselecciones y de elección y de publicación de canciones para Eurovisión 2025, entonces tenemos muchísimas noticias. No me enrollo más porque vamos directos al grano. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo repasamos las noticias? Pues con nuestra comunidad de Twitter. Ahí vamos publicando absolutamente pues todas las cosas que nos vamos encontrando por las redes, comentarios, vídeos, opiniones. Y pues nada, ahí pues si te unes a la comunidad de Toxic Vision, pues ahí puedes entrar, bichear, mirar y también compartir y comentar todo lo que publican todos los miembros de la comunidad. ¿Yo qué hago aquí en el programa? Pues simplemente te traigo lo más destacable y sobre todo que como suceden tantas cosas en una semana ahora mismo, pues los titulares y te lo dejo todo ordenadito y te lo cuento todo muy bien para que ya no te pierdas nada y porque es que de verdad que si pestañeas te lo pierdes. Es una cosa muy loca. Vamos allá. Hoy mucho Sanremo, pero también mucho de muchas otras preselecciones y de muchos otros países. Hay mucha plancha. Vamos allá. Oli gana Sanremo con Volar da Nostalgia. Esta es la canción ganadora de Sanremo, que por ahora, y ahora os lo voy a contar, no sabemos si será la que represente a Italia en Eurovisión 2025. Por ahora, esta es la canción. Vamos a escuchar un poquito. Esta es la canción de Oli, Volar da Nostalgia. Bueno, de Sanremo, pues es el evento, uno de los... Bueno, desde luego es, digamos que el evento del año en Italia. Se paraliza absolutamente todo el país. Aquí lo podemos ver. La noche final de Sanremo ha registrado un 73,1% de share con 13 millones de espectadores. O sea, se paraliza absolutamente todo Italia y está absolutamente todo el país pendiente de este festival. Un gran dato que pues un poco confirma la nueva dirección de Carlo Conti. El éxito se refleja también en las listas de éxitos, por supuesto, las 29 canciones, las 29 más la de Tutta l'Italia, esa que también yo creo que ha sido un hitazo, que la han utilizado como sintonía de Sanremo no participante, pero todas las canciones, incluido esa, han entrado en la lista de éxitos de Italia. Vamos, las 30 primeras posiciones son esas 30 canciones, básicamente. Pero no solo eso, el éxito ha llegado al top global mundial y ya han entrado estas canciones en el 24, Volar da Nostalgia, en el 73, Batito de Fedez, en el 79, Volevo Essere un Duro, en el 119, Inconsciente Giovanni y en el 129, La Cura per me, canciones que entran en el top global. ¿Qué pasa? Pues que, ¿por qué decimos que pues, no sabemos todavía si es la canción que va a representar a Italia en Eurovisión? Pues Ahí hay habido un poco de lío porque llevaban toda la semana Italia diciendo que sí, que todos sabían que el ganador iba a representar a Italia en Eurovisión, como que ya dando por hecho que todos habían firmado que sí que van a participar, pero resulta que no. En la rueda de prensa al día siguiente, después de Sanremo, Oli confirmaba que, bueno, que sí, que sería un honor poder participar en Eurovisión, que le parece... Pues eso, un show maravilloso y con muchísimos espectadores y que le parece una oportunidad muy buena. Pero, bueno, tiene una serie de giras, de conciertos ya sold out, de fechas cerradas, entonces tiene que estar mirando a ver si le puede cuadrar la agenda y participar en Eurovisión. Aquí tenemos sus declaraciones. Folle. E io quando negli mesi antecedenti al festival ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria come un'opzione perché non la stavo proprio considerando,
ero onesto, ero sincero. Dunque io ancora non ho pensato all'eventualità, ho bisogno, come ripetevo, come ho detto prima, di metabolizzare quello che mi è accaduto. Se c'è la possibilità di prendermi del tempo per prendere una decisione così importante, lo chiedo. E comunque ovviamente è un onore incredibile avere questa opportunità, è un evento gigante, bellísimo e questo è quanto. Bueno, pues ahí le pide a la RAI esa semana de tiempo para poder cuadrar agendas y ver si puede organizarlo todo para poder participar en Eurovisión. El domingo, si no recuerdo mal, el domingo es el tiempo límite que le ha dado la RAI a Oli para confirmar finalmente si participa en Eurovisión o no. Una de las cláusulas nuevas que han sacado en esta edición en la RAI, añadieron una nueva cláusula a las normas de Sanremo, es que una vez que se ofrece al ganador, si quiere participar o no, luego se va a seguir estrictamente en orden de resultado de Sanremo. Es decir, si Oli al final decide que no quiere representar a Italia, entonces se le va a preguntar al segundo, que en este caso sería Lucio Corsi, que quedó segundo en Sanremo. Y él ha confirmado que, bueno, que sería un honor para él representar a Italia en Eurovisión. Así que en el hipotético caso de que Oli al final renuncie y no diga sí a representar a Italia en Sanremo, todo parece indicar que Lucio Corsi sí que sería el que representaría a Italia en Basilea. Pero aquí ayer en Europop os dimos un plot twist totalmente inesperado. Lavadón nos dio esta exclusiva que, bueno, simplemente os dejo aquí para que la escuchéis. Dentro de las normas legales. Bueno, hoy una persona muy cercana a Angelina Mango y a su equipo me ha enviado un mensaje y me han dicho: se están trabajando con el equipo de Oli y Angelina Mango en la posibilidad de que ambos vayan con Perdueco Menoi a representar a Italia en Eurovisión en Basilea 2025. ¿Y se puede? Se puede. Claro y entra dentro de plazo. Si es que, y entra dentro de Sanremo no es Bueno, ahí ya entrábamos, pero vamos, la noticia súper bomba de que se está trabajando, los dos equipos de Angelina Mango y Oli están viendo la posibilidad de poder presentarse los dos con el dueto con la canción que sacaron juntos a principios de septiembre, 6 de septiembre. Como se sacó después del 1 de septiembre, se publicó esa canción, cumpliría las normas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Las normas, Sanremo no es preselección de Eurovisión, simplemente elige a su representante a través de Sanremo mediante invitaciones. Si Oli acepta la invitación, él podría decidir si quiere participar con esa canción o con otra. Y en este caso, pues podría ser con el dueto. Si se ponen de acuerdo con Angelina Mango, pues podrían ir juntos. Sería, desde luego, un giro de guión totalmente inesperado. Supongo que es complicado, que tienen que darse muchas circunstancias y muchas cosas, pero el que se esté hablando de esa situación a mí realmente me parece un bombazo. Si realmente pasa al final, es que sería totalmente un bombazo. Más cosas que han pasado en Sanremo, muchas cosas. No sé si habéis visto estas imágenes, pues, de varios artistas actuando en el escenario de Sanremo. Haciendo un lip sync, haciendo lo que se conoce un lip sync, que es básicamente un playback. O teníamos no sé si tengo ese vídeo por aquí. Sí, por ejemplo aquí tenemos a Rose Villain, cómo coge el micrófono y le da la vuelta y totalmente dejando claro que está haciendo un lip sync, que está haciendo un playback. ¿A qué se debe esto? Bueno, este es un programa especial que se hace los domingos después de Sanremo, en un programa que se llama Domenica In, y que lo hacen allí en el escenario de Sanremo,
actúan todos, entrevistan y actúan todos los participantes, pero les obligan a cantar en playback. No, o sea, hacer los directos es complicado y tal, y dicen, mira, vais a cantar, pero vais a cantar en playback. Muchos artistas no les gusta que les obliguen a cantar en playback y protestan de esta manera. La verdad es que me parece una forma de protestar muy divertida, muy elegante. Ha habido muchísima polémica con respecto a las puntuaciones de San Remo. Os voy a poner un ejemplo que es el más evidente, que es el de Georgia, y sobre todo referente al top 5 final de la clasifica de San Remo. Sabéis que en San Remo se producen, no os voy a contar porque es imposible saberlo, pero durante toda la semana se van produciendo las distintas eratas, se van votando distintos jurados, hay días donde vota el televoto, otros días que no, y al final se va montando una clasifica en la que el top 5 al final va a una superfinal y ese top 5 ya sí que recibe al 33% un jurado de prensa, un jurado de radio y un televoto, y vota ahí con ese top 5 por el ganador de San Remo. Ese top 5 este año ha estado confeccionado por solo hombres, y además, pues eso, algunas situaciones como la de Georgia que no entra en el top 5, y analizando los resultados sorprende mucho. Pues por ejemplo, en la primera noche Georgia acaba en primera posición según el jurado, la segunda noche es primera para el jurado de la radio, quinta para el televoto, y al final acaba en una posición 3. En la noche de covers no computa, pero acaba siendo primera y primera para todos los jurados. Y pues eso, cosas curiosas como en la última noche es primera para el jurado de prensa, primera para el jurado de radio, sexta en el televoto, y acaba fuera del top 5 siendo primera de 2 jurados, cuando tenemos a Simone Cristicci, por ejemplo, que ha sido séptimo, sexto y acaba cuarto. San Remo es imposible de descifrar, es muy difícil. Un poco la explicación que se le da a que estando en primera posición incluso para 2 jurados acabe fuera del top 6, pues lo ponen el foco en los porcentajes de la noche 2 y de la noche 3. En esa noche se enfrentó a Simone Cristicci y Fedez, y entonces tuvo solo un 9% de los votos, y parece que eso lo ha penalizado mucho. Es imposible de entender, pero lógicamente viendo los resultados ha habido muchas críticas acerca de cómo es este cómputo, cómo se hacen las cuentas para hacer la clasifica y para hacer el orden de los resultados, porque hay cosas que son realmente extrañas. Carlo Conti ha salido al frente y ha dicho que el sistema de votación para San Remo 2026 se va a mantener tal como está, así que bueno, parece que las críticas no van a surtir efecto y no se va a modificar nada de cara al año que viene. Otra de las críticas más importantes que ha tenido San Remo es esto que os he contado, ¿no? En ese top 5 solo son 5 hombres, no hay presencia ninguna de una mujer. Y yo me he hecho eco de un artículo que he encontrado en Reddit, lo tenéis publicado en mi Twitter, y del que yo he extraído toda la información, la he ordenado y he sacado una serie de titulares que me gustaría compartir con vosotros acerca de pues, el machismo un poco que se analiza, que se ve de analizar los resultados de San Remo de los últimos 10 años. Esta persona ha cogido los resultados de San Remo de los últimos 10 años y ha analizado las personas que han acabado en el top 5 y en el top 10 durante los últimos 10 años. Yo os leo los titulares. Las mujeres han llegado al top 5 únicamente en un 24% de los casos de los últimos 10 años. De las 50 canciones que lograron el top 5, solo 12 incluyen mujeres. No, voy a quitar esto porque esto hace demasiado zoom. Entonces, de las 50, solo 12 son mujeres. Y luego, pero como Annalisa y Francesca Michelin lo han logrado 2 veces, el número total de mujeres se reduce solo a 10. Solo 10 mujeres han conseguido top 5 en los últimos 10 años. Si contamos solo solistas femeninas, el porcentaje baja, por tanto, al 16%. Solo 8 mujeres han logrado el top 5 en solitario. Las otras 4 llegaron porque eran parte de un grupo o un dúo mixto.
Las mujeres representan aproximadamente el 15% del total de personas, individuos, que han estado en el top 5. Contando bandas, duetos y repeticiones, ha habido 57 hombres que han alcanzado el top 5, pero solo 10 mujeres en el top 5. Si ampliamos al top 10, las mujeres han estado presentes únicamente en el 34% de los casos. El porcentaje es un poquito mayor, ya no es un 24 o un 16%, pero todavía claramente no llega a la paridad. Y curiosamente aquí los solistas han tenido más éxito en esta franja que los grupos o los dúos, ¿no? Y luego los años más favorables para las mujeres, el 2016 y el 21, fueron los mejores años. En el 21, 6 mujeres entraron en el top 10. En el 2016, un 50% del top 10 estuvo compuesto por mujeres. Ese fue, desde luego, el mejor año de esta década. El 2024 fue un año muy importante porque, aunque solo 4 mujeres estaban en el top 10, Angelina Mango se convirtió en la primera solista femenina en ganar San Remo en la última década. En la última década solo ha ganado un año una mujer. Y bueno, quiero recordar que el año pasado hubo un movimiento porque iba a ganar Geolier con ese televoto masivo que venía de Nápoles, y los jurados se confabularon para hacer ganar a Angelina porque no querían que ganara Geolier. También el año pasado es que se juntaron una serie de cosas, pero hay que tener en cuenta que también ese 2024 fue muy especial. Los peores años para las mujeres, 2025, esta edición, el peor año de la década, ninguna mujer en el top 5, solo 2 mujeres en el top 10, Giorgia y Francesca Mesiano, que es parte del dúo Come Così, y 2018 y 2019 también fueron muy malos, pero al menos lograron incluir a mujeres en el top 5. Y otros años con top 5 exclusivo masculino fueron el 2020 y el 2023, pero había más presencia femenina en ese top 10. Vamos, aquí vemos años que no han habido mujeres y las cifras de reparto de hombres y mujeres. Son datos objetivos, clarísimamente pasa algo en San Remo en el que triunfan más los hombres con las mujeres, eso es objetivo, hay un machismo ahí inherente. Ahora estaría bien analizar de dónde viene esa situación, ¿no? Las causas que provocan que las mujeres no triunfen en San Remo. Ahí ya podemos abrir un debate y hablar largo y tendido, pero desde luego es muy llamativo los resultados de San Remo. Ante el éxito de audiencia y que, lógicamente, pues ha arrasado todas las noches, e incluso algunas han mejorado, ha sido de las mejores ediciones de los últimos años, pues Carlo Conti parece que va a repetir en la dirección de San Remo del año que viene. Así que bueno, ha marcado un corte así, una tendencia de canciones como más clásicas, más baladas, más canción italiana tradicional. Y bueno, pues suponemos que el año que viene tendremos un poco más de lo mismo. Aparcamos por ahora Italia y nos pasamos a Estonia, que también está pasando absolutamente de todo. El Estilaul gana, Tommy Cash estaba cantado con Espresso Macchiato. Vamos a ver un poquito de la canción. Por favor. Bueno, este es el Espresso Macchiato de Tommy Cash. Gana sin muchos problemas, arrasa completamente en la final de Estonia. Gana en la primera ronda de votaciones, que eran 16 participantes, pues en el televoto consigue un 57%. Y ya en la final, cuando era solo superfinal a 3, consigue ganar con un 84%, que también es una locura, dejando solo a los otros con un 9% y con un 7%. O sea, es literalmente arrasar en las votaciones. Ahora bien, ahí no ha acabado, dirías, bueno, pues ya está, va a Tommy Cash. No, se están produciendo cosas muy raras durante la semana con respecto a todo lo que tiene que ver con Espresso Macchiato. Primero, ayer nos encontramos que las cuentas de Instagram del Estilaul y de la tele de Estonia
han hecho unfollow al propio Tomikas y hasta ahora sí que lo estaban haciendo. Eso, desde luego, es bastante extraño. Aquí lo comprobé yo mismo, me metí en las cuentas y dije, a ver, y efectivamente, no están siguiendo a Tomikas. Movimiento realmente ahí muy raro. Pero no solo eso, sino que además en YouTube existía un canal, una cuenta del Estilaul, que en principio todos creíamos que era la oficial. Ahí se iban subiendo todas las galas, se iban subiendo todas las actuaciones durante los últimos años del Estilaul, pero esa cuenta del Estilaul ha sido borrada y vamos, básicamente es como que la cuenta ha sido cerrada y todos los vídeos, por lo tanto, ya no son accesibles. La cuenta de la tele de Estonia, entonces lo que ha empezado a hacer es subir todas las canciones del Estilaul en la cuenta de la propia televisión, menos justamente la de Tomikas y de Espresso Macchiato, cosa que ya es totalmente rara. Entonces, no tenemos la actuación de la final ni en la cuenta del Estilaul, porque ya no existe esa cuenta del Estilaul, ni siquiera tampoco en la cuenta de la tele de Estonia. En el canal de Eurovisión todavía no está que el videoclip tampoco que confirma que Estonia participa con Espresso Macchiato, aunque en la página web sí que aparece. Hoy no lo he revisado, pero ayer sí que estaba anunciado que Tomikas era representante de Estonia y en la cuenta de Instagram también. Pero el vídeo con la actuación, pues algo hay, algún problema con esa actuación y no sabemos si son derechos o qué son, que no está subido en ninguna parte. Pero lo de los unfollows de la cuenta de Instagram, eso ya ahí sí que me mosquea bastante. Aunque hay algunos que piensan que dicen que si todo este movimiento quizás está siendo algún tipo de estrategia comercial para que hablemos de la canción y que se monte follón, ¿no? Mira, no lo sabemos, pero a ver si alguien nos lo puede aclarar cuanto antes. Lo raro es que han escrito a la tele de Estilaul y les han preguntado, oye, ¿qué ha pasado con el canal de Estilaul? Y lo primero que dijeron es que esa cuenta de Estilaul que no había sido aprobada por la RR, por la tele de Estonia, y que por lo tanto habían subido las actuaciones sin su consentimiento y por eso se había cerrado el canal. Pero bueno, es que esa cuenta llevaba abierta desde el 2019 y aquí, por ejemplo, nos enseñan un mail donde desde el servidor de SC Discord le preguntan directamente a la televisión y les dicen, gracias, el canal de YouTube Estilaul sí está creado por la propia RR. O sea, hay un mail que confirma que sí que está creado. Entonces, ahí están pasando cosas raras y poco a poco ya nos iremos enterando. Pero bueno, lo de la candidatura de Tomikas con Espresso Macchiato, pues yo por ahora tranquilo no estoy. Ya veremos qué es lo que pasa. Los italianos, bueno, con todo el tema de Espresso Macchiato y que hace referencias a los típicos tópicos de Italia y que menciona a la mafia, pues no les gusta demasiado. Ya han salido, por ejemplo, en el telediario hablando de él. La scelta dall'Estonia, Espresso Macchiato, infarcita di luoghi comuni e stereotipi sull'Italia. Natalia Zemi. Un ritornello ossessivo e martellante, pieno di parole italiane storpiate e l'ironia, facile a dirla tutta, fatta di caffè, spaghetti e no stresso. Básicamente, pues eso, recalcan cómo se centran en los estereotipos y cómo a muchos italianos no les está haciendo caso, no les está haciendo gracia. Está en los vídeos virales, ahora mismo esta canción está segunda entre los vídeos más virales de Italia, así que bueno, la campaña de marketing también está funcionando. De Estonia, una noticia muy curiosa que nos compartía Luis Mesa, que era que Janek, si visteis la actuación, pues hacía un número dentro de una caja de cristal donde se le congelaba, porque su canción se llamaba Frozen. Bueno, pues pone a la venta la caja, porque dice, mira, yo construí la caja, me la compré para hacer la actuación, ya he hecho la actuación, ya no la quiero para nada, así que la vendo, ¿no? Porque ¿para qué tirarla? Así que si quieres comprar la caja de la actuación de Janek, pues ya sabes, le contactas por privado
y ahí tienes un souvenir muy curioso. Pasamos a Polonia. Polonia, que celebró su final nacional y ganó Justyna Steczkowska. No voy a ser capaz de decir este nombre. Con Gaia. Un número lleno de todo. Lleno absolutamente de todo. Vamos a ver un poquito de su actuación. Se cuelga también, que Sola Huerte tiene que estar contentísima con toda la gente colgada que hay este año. Vestuario, luces, sonido, dance break, gente colgada, chorrón de voz, fuego, no le falta de nada. Mírala a ella. Me encanta esta pose. Todo una diva. Justyna, que regresa a Eurovisión 30 años después, se convierte en la... Nunca soy capaz de explicar esto de una forma que me suene decente. Pero bueno, la persona que vuelve a Eurovisión después de más tiempo. 30 años después, Justyna vuelve a Eurovisión después de su representación de Polonia en 1995 y se convierte, por tanto, en la persona que más tiempo ha pasado desde su última participación. Se me entiende, ¿no? Yo sí se me entiende, yo creo que me vale. Nada, una super actuación que pues también tuvo muchísimo apoyo, ganó con un 39% de los votos frente al segundo que era Suada y Nikchos con un 23%. Más finales nacionales. Noruega celebra su Melody Grand Prix y Kyle Alessandro lo gana con Lighter. Esta será la canción que represente a Noruega en Eurovisión. También tiene Dance Break. Eso es, tiene break porque dance no está tan claro. Bueno, Kyle, que tiene ascendencia española, según parece su padre es español y viven en Fuengirola o algo así, eso no me queda muy claro. Así que bueno, con suerte, pues también nos va a dar contenido en castellano y podremos interactuar con él más fácilmente. Nada, gana con apoyo del público, total 189 puntos primero, pero también del jurado se llevó absolutamente casi todos los 12 menos uno, que le dio un 10, el jurado internacional de Ucrania. Así que nada, canción pop de corte actual, reggaetón. Así que por lo menos con esta sí que vamos a bailar en Eurovisión. El Eurovisia LT llega a su final y eligen representante para Lituania. Catarsis son los vencedores y actuarán en Basilea con Tavo Akis, uno de los temas más especiales de esta temporada, seguro. Un rock indie muy alternativo y que también tuvo muchísimo apoyo en la final de Lituania. En la superfinal A3 recibieron un 47% de las votaciones frente al segundo, que recibió un 33%. Así que nada, estos son los representantes de Lituania para Eurovisión. Otra final nacional, Armenia. Armenia elige a Parg para representarles en Basilea con un tema que se llama Survive. Muy a lo Imagine Dragons. Ese es el Survivor. Bueno, no ganó los jurados, pero al final sí que tuvo muchísimo apoyo por parte del televoto y eso provocó que acabara ganando la preselección. Tema sueco, Thomas Gison y más compositores suecos forman parte del equipo que ha compuesto esta canción. Así que bueno, otra canción, la nuestra por ejemplo también está producida por Thomas Gison. Así que bueno, pues suma más canciones a sus participaciones en Eurovisión. Más, tenemos ya, se han celebrado las dos galas de Alemania, del Chefsache ESC 2025
y por lo menos ya tenemos, y por lo tanto ya tenemos a los 14 finalistas de Alemania. Lo que pasa es que el formato que han hecho para eliminarles es muy extraño, porque en realidad han cogido a los artistas y les han puesto a hacer covers. No hemos escuchado todavía ninguna canción que sea candidata a representarles en Eurovisión. Entonces han eliminado a una serie de participantes por hacer una serie de covers, lo cual me parece un poco... En fin, me da un poco de pena, porque imagínate, y si esos llevaban una muy buena canción, no sé, entiendo que eso es un poco algo que ya están teniendo en cuenta a la hora de decidir quiénes van, porque ha sido solo 100% jurado el que ha decidido qué participantes se quedan y quiénes se van. Ya a partir de este fin de semana ya celebrarán una semifinal donde ya conoceremos las canciones de los 14 semifinalistas. Ahí va el proceso de Alemania. Suecia también ya ha celebrado su tercera semifinal y tenemos a 2 nuevos finalistas. Greg Chula, que llega a la final con Believe Me directamente como el más votado. Y segunda, Annika Wikihalder también consigue pasar a la final con este Life Again. Y a la repesca se han llevado a las Dolly Style, la canción más divertida desde luego de esta edición. Seguro que es este rollo vaquero de las Dolly Style, que ya las teníamos conocidas. Ahora son 4 componentes. Chico, a mí es la que más me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Ya sé que es muy infantil y todo lo que quieras, pero me parece una fantasía. Bueno, pasan a la Andra Chansen y tendrán que ser repescadas para poder acceder a la final. Más, ya se ha celebrado también la segunda semifinal de Islandia, y por lo tanto ya tenemos a los 6 finalistas. Estos son los 6 finalistas de Islandia: Stevie Jack, August, los Baez. Yo lo siento, si ganan estos, a mí me va a sentar mal. Julie Disa, Jarni Arason y Tina. Esos son los 6 finalistas. Recordar que ahora se decidirá, bueno, que el sábado cuando se celebre la final, podrán decidir si participan en la final con la versión en inglés o la versión en islandés. Muchos tienen versión en inglés de sus temas y decidirán si participan en inglés, y esa será la versión que lleven a Eurovisión. Ahora revisamos el calendario, pero es este fin de semana cuando se celebra la final de Islandia y elijan a su participante. El PESMASE Brasilu de Serbia ha cambiado, se mantiene en la misma semana, pero ha cambiado los días de emisión. Ahora va a ser martes, miércoles y la final el viernes, ¿vale? 25, 26 y día 28. Países Bajos ha anunciado que publicará la canción de Cloud el día 27. Ese día publicarán la canción con la que representará a Países Bajos en Eurovisión. Luxemburgo ha confirmado que van a hacer revamp de la canción Le Poupée Montelison. No sabemos hasta qué nivel ni cuánto va a ser el revamp, pero que sí que vamos a escuchar una Eurovision version del tema de Luxemburgo. San Marino, que recordar que tenemos a la vuelta de la esquina, empieza el día 22 sus 7 semifinales y sus 200 y pico participantes, pero confirma que este año va a haber también bigs, grandes artistas que van directamente a la final y no pasan por las semifinales. Esos 9 artistas big se anunciarán el martes 25 por la mañana. Voy a repasar con vosotros, porque ya se están produciendo muchos anuncios de las pre-parties. Entonces tengo aquí preparado, porque claro, ya empiezan a ser muchísimos nombres. Entonces en vez de deciroslo de uno, pues
os voy confirmando un poco todas las pre-parties que va habiendo y los artistas que se están confirmando en cada una de las de pre-party para, si estáis interesados, para que vayáis pillando entradas y vayáis pillando vuelos. Eurovision in Concert de Ámsterdam, para mí me parece una de las más interesantes. Nombres que ya tienen confirmados: el de Cloud de Países Bajos de este año, Imani, representante de Reino Unido de hace un montón, ya no me acuerdo del año, los Skoda Electronic de Albania de este año, Kalin de Austria del año pasado, Serhat de San Marino, Luke Black de Serbia, Nina Sisic de este año de Montenegro, Krista Schifritz va a ser la presentadora, Laura Zor de Luxemburgo, Red Sebastian de Bélgica de este año, Azerbaiyán de este año, Clemen de Eslovenia de este año. Estos son los que por ahora ha anunciado la pre-party de Ámsterdam. En la Melfest Weekend de Estocolmo, confirmados por ahora que tienen a Jerry Hale de Ucrania del año pasado, a Jessica Andersson de Suecia 2003, a los Fame de Suecia 2003, Velvet de varias ediciones del Melody Festival, porque lógicamente en el Melfest Weekend ahí dan mucha presencia a los artistas del Melody Festival. En la pre-party de Londres por ahora tenemos confirmados a Albania, que están confirmando en casi todas las pre-parties, a Nina Sisic de Montenegro y a Vladana de Montenegro 2022. La tenemos también confirmada en la pre-party de Londres. En Madrid, ¿a quiénes teníamos confirmados en nuestra pre-party por ahora? A Marina Sati de Grecia del año pasado, a los Skoda Electronic de Albania de este año, a Elena Sagrinou de Chipre 2021 y de nuestro Benidorm Fest por ahora tenemos confirmado a Cube y a De Teresa, y también tenemos a Red Sebastian de Bélgica de este año. Poco a poco se irán sumando muchísimos más nombres, por supuesto. De Barcelona, la pre-party de Barcelona, pues pluf, ha hecho pluf. Y no han confirmado todavía oficialmente que no se hace, pero chicos, estamos a 19 de febrero, se supone que era para finales de marzo y no dan señales de vida, así que la podemos dar completamente por cancelada. La pre-party de Oslo, la Nordic Eurovision Party, pues bueno, va a tener de host a Marte Stockskat. Va ya confirmado Kalle Alessandro de Noruega, los Skoda Electronic de Albania, las Charm de Rup de Lituania, la cantante de Gote del año pasado, los Keino, Elena Sagrinou, Margaret Berger también de Noruega, Quintastic, Vidar Vila, que le hemos visto en el Melody Festival, a Gunilla Persson, que también la vimos el año pasado en el Melody Festival, y a Emi de Irlanda, pues todos los nórdicos, también mucha presencia nórdica, lógicamente la veremos en la pre-party de Oslo, la pre-party nórdica. Han anunciado una nueva pre-party de Grecia, en la que por ahora solo Albania ha confirmado la party SKG, que parece que se va a realizar en Grecia, pero bueno, no han dado muchas más noticias y no sabemos tampoco si van a contar con mucho más artistas. Pero bueno, tener en cuenta que el 14 de marzo se va a celebrar otra pre-party en Grecia. Y pues noticias de España por ahora tenemos poquitas, estamos todos a la espera totalmente de ese revamp que va a sufrir la canción, de noticias de si va a haber cambio o no de directores artísticos. Por ahora no estamos teniendo muchas noticias, entonces estamos un poco así expectantes. Bueno, lo que sí que hemos visto es cómo Melody ha ido a Suiza y ha grabado ya su postal. Aquí tenemos imágenes de cómo ha grabado la postal para Eurovisión 2025. Así que ahí hemos podido ver imágenes, supongo que ese será el vestuario con la que veremos. Una curiosidad, en la Asamblea de Madrid, un diputado del PSOE, pues haciendo uno de sus alegatos, ha hecho una referencia a Melody. Estaba ya atacando a Ayuso. De estas agencias, porque eso es lo único que ustedes
hacen chanchullos. Y miren, yo sí que quería decirle a la señora presidenta Ayuso Mensajito para que una Ayuso. diva es sencilla como una simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, así que, señora Ayuso, bájese del pedestal. Un poco forzado. A mí no me ha gustado nada. ¿Qué quieres que te diga? Un poquito forzado, pero bueno, venía bien que esa semana se había hablado mucho de Melody y ahí tenemos esa referencia. Repasamos la lista, las posiciones en lista de esa diva en España. Su pico sigue siendo en una posición 40. Se ha estado manteniendo, está bajando, pero ya parece que ya va a salir del top 100. A ver si Radio Televisión Española hace un poquito de promoción con la canción, hacemos algo y hacemos que la canción cale un poquito más durante estas semanas hasta que lleguemos a Eurovisión. Con respecto a estar atentos, yo estaré atento todas las semanas a este artículo de ESC Plus, ¿vale? Porque van a hacer seguimiento en este mismo artículo de cómo van los streamings y las visualizaciones de todas las canciones de Eurovisión, ¿vale? Entonces, ¿justo ahora se les ha fastidiado el contador? Pues creo que sí, porque, a ver, lo he visto esta tarde y sí que tenía... Ahí parece que se les ha fastidiado justo el contador. En el totales. Vaya. Bueno, somos los primeros, que sepáis. En escuchas de Spotify, que aquí justo se les ha estropeado en escuchas totales de Spotify, somos los primeros, que lo he mirado yo. Y en visualizaciones de YouTube, aquí sí que sí, también vamos primeros con 5.800.000 visualizaciones. ¿Vale? Seguro que lo arreglan y el resto de semanas podremos repasar cómo van el resto de países. Lo que sí que podemos repasar es cómo van las apuestas. Suecia sigue subiendo, ha recuperado su primera posición y sigue subiendo, ya está con un 14%. Esta semana veremos la canción de Man Semerlo, que se prometía, se rumoreaba que iba a ser la gran favorita, la gran ganadora y que también iba a tener posibilidades de ganar en Eurovisión. Ya veremos, hay gente que ya ha escuchado la canción y que ha visto la puesta en escena, pues hay cosas contradictorias, así que este fin de semana ya veremos si realmente esa es la canción con la que pueden volver a ganar en Eurovisión. Finlandia sigue subiendo y sigue posicionándose muy bien con Erika Wigman en segunda posición. Francia con Luan, mucha confianza, sigue ahí en tercera y a la espera de que publique su canción. Israel cuarta, en Estonia quinta, Tómicas con Espresso Macchiato también, ha subido a muy buena posición. Bélgica, que estuvo ahí en primera posición mucho tiempo, bueno, se mantiene en sexta posición también muy bien. Séptimo, Malta con Kant de Miriana Conte. Octava, Portugal. 9, Austria, que todavía no tenemos publicada la canción. Y 10º, Chequia con Adonis y Kiss Kiss Goodbye, que todavía no sabemos la versión definitiva de la canción. Lituania, pues sí que ha tenido buena recepción, ha subido varios países. Italia ha bajado bastante. ¿Qué más? Ucrania también ha bajado después de la publicación de su canción. Y algunos países ya por aquí abajo están remontando, bajando un poquito, y por desgracia España estamos en un puesto 35 que nos hemos ido bajando y nos hemos descalabrado y ahí nos hemos quedado. Una pena, desde luego. De próximos eventos de Eurovisión, tenemos el día 22, que es el sábado, tenemos la final de Islandia. Y de semifinales tenemos 3. Bueno, tenemos la cuarta y última semifinal de Suecia, donde tendremos los 2 últimos finalistas y el Andra Chansen. La semifinal de Alemania, donde ya sí que escucharemos las canciones que presentan para Eurovisión. Aquí ya no serán covers, aquí ya sí que escucharemos las canciones, así que ahí sí que es importante. Como ya he dicho, la final de Islandia, que elegirán representante, y la primera semifinal de Portugal,
¿vale? Aquí tengo una de mis canciones favoritas que si gana será una... ya lo voy a tener ahí. Con Portugal tengo 2 canciones que estoy muy pendiente de ellas porque puede que se conviertan en mis favoritas de esta edición. Como os he dicho, para la semana que viene cambian las fechas del PES de Brasil y de Serbia, pasan al martes, miércoles y viernes. El 27 al sábado, entonces tiene que ser porque el 27... no, es que el 27 es jueves. Vale, pues el jueves tenemos semifinal de Croacia y como ya os he dicho, se publica la canción de Países Bajos y ya sí que el viernes que viene tendremos final de Serbia, la semana que viene tendremos final de Dinamarca, de Alemania... Bueno, pero esta semana próxima que viene tendremos todos esos eventos. Un par de curiosidades ya más para acabar. Maggot la lía un poco esta semana diciendo que estaba preparando una canción, que estaba produciendo una canción que iba a presentar para San Marino, pero luego se lo ha pensado mejor y ha confirmado de que no va a ir a San Marino el año que viene. Se ha dado cuenta de pues un poco lo que les pasó a Megara, de que te lo tienes que pagar absolutamente todo tú para ir a Eurovisión y, chico, no estamos para esas cosas, así que ahí se la ha pensado un poquito mejor y al final ha rectificado. Y esta noticia que ha dado Fórmula TV acerca de Supervivientes, en el que nuestro Almacor del Benidorm Fest del año pasado se presenta y participa en Supervivientes. ¿Cómo te quedas? Esto sí que ha sido también una sorpresa. Y bueno, estas han sido todas las noticias. Muchísimas cosas de San Remo. Estonia también está ahí chup la cosa. Así que nada, no te pierdas la semana que viene el siguiente capítulo porque como ves, suceden todavía un montón de noticias y todavía no tenemos muy claro quiénes van a ser las canciones ni los representantes, incluso una vez que se han celebrado las finales nacionales. Esto es una auténtica locura. Muchas gracias por todo el apoyo al canal. Hemos llegado a 6.000 en YouTube. Las visualizaciones del podcast siguen subiendo y sigue funcionando maravillosamente. Así que un beso muy grande. Muchísimas gracias de nuevo. Y te espero aquí, por supuesto, en el siguiente capítulo. Chao.